Bueno, bienvenidos a todos y a todas al ciclo de charlas de SUTEPA. En el día de hoy presentamos la charla hacia un sistema de salud integrado, donde los compañeros de la Fundación Soberanía Sanitaria, Eduardo Pérez y Leonel Tesler, quienes nos acompañan y les agradecemos su presencia, nos van a hablar sobre la integración del sistema de salud, que a nosotros como trabajadores y trabajadoras del PAMI, bueno, nos toca de cerca. Así que es muy interesante. Agradecemos de vuelta la participación a todos y todas. Somos bastantes. Y bueno, como para comenzar, les cuento que estaba previsto que el compañero Hugo Yasky esté con nosotros acompañándonos, pero le surgió una sesión en la Comisión de Trabajo, tengo entendido, así que en este momento está en el Congreso, pero nos mandó un saludo en un video, que ahora voy a compartir una pantalla y se los voy a mostrar. Así, bueno, lo vemos. La pandemia nos puso frente a las limitaciones enormes de un sistema de salud por el desfinanciamiento que sufrió con el ajuste, pero también por fallas estructurales del mismo. La fragmentación es una de ellas. Discutir la integración de un único sistema de salud que sea capaz de integrar tanto el sector público como el privado, las obras sociales, con otras expresiones del mismo como el PAMI, es un tema fundamental. Saludo esta iniciativa del SUTEPA, creo que nos tenemos que involucrar de lleno en un debate para mejorar, optimizar un sistema de salud en el que desaparezca la desigualdad, el privilegio o la negación del derecho a nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Suerte con el debate. Tuvimos el saludo. Lamentablemente, bueno, no nos pudo acompañar, pero bueno, seguimos. Le doy la palabra al compañero Gustavo Soruco, secretario general de nuestro gremio. Hola compañeros y compañeras. Bueno, primeramente agradecer la participación en un tema que es muy sensible a los trabajadores de PAMI. Creo que Hugo ha sintetizado correctamente el sentir de todos. La pandemia ha desnudado falencias y necesidades, y está muy bien que desde el mundo del trabajo podamos empezar a debatir y a hablar y a conocer lo que tiene que ver con algo muy sentido, que es la salud de todas y todos. Cuando decimos la salud, hablamos del conjunto, de los grandes intereses y de los grandes temas de nuestro país y en especial del mundo del trabajo, ¿no? El PAMI, sobre todo, es parte del mundo del trabajo, surge del mundo del trabajo porque pertenece a los jubilados y a los trabajadores como dueños naturales, y por eso nos interesa saber hacia dónde vamos en un tema tan delicado. Ustedes saben que la salud, considerada como nosotros la consideramos, es un derecho universal y no un mero producto del mercado. Y es por esto que estamos dispuestos a dar estas discusiones, porque necesitamos que ese derecho baje al conjunto de los argentinos, argentinas, y sobre todo que se garantice al sector más vulnerable de este país, que son hoy los adultos mayores. Y por eso el PAMI tiene que estar presente. Y por eso creemos que los trabajadores estamos presentes. Y desde ese lugar creo que tenemos las suficientes herramientas y el conocimiento acumulado como parte del sector de salud para poder involucrarnos y saber los grandes temas que atañen a la salud. Así que yo, de mi parte, quiero agradecer a los profesionales de Soberanía Sanitaria, médicos sanitaristas, Eduardo, Leonel, que hoy van a hacer uso de la palabra, nos van a contar
cuál es su idea, hacia dónde creen que van las cosas, nos van a hacer un diagnóstico, para nosotros tener elementos para poder dar un debate al interior del instituto de PAMI, al interior de los demás subsectores, que es real que la fragmentación lo que hace es aumentar los costos y la intermediación, y tenemos que ver qué es lo que pasa respecto de eso. Así que yo saludarlos a todos, agradecer a los profesionales que van a hacer uso de la palabra y a todos ustedes por estar presentes, por involucrarse en un tema tan sensible como es la salud de todas y todos. Así que muchas gracias, cedo la palabra a los compañeros. Invitación, nos parece que es de vital importancia que podamos empezar a dar este debate, y nos parece que es un momento históricamente extraño. Ya la pandemia hace que vivamos unas circunstancias muy curiosas que hicieron que por primera vez en la historia la salud esté en la agenda pública, pero que si nosotros nos fijamos en las encuestas que ya empiezan a circular por el tema electoral, vemos que aún cuando hablamos de salud casi todos los días desde principios del año pasado, sin embargo, la salud sigue siendo un tema electoralmente poco importante. Está muy por debajo de los tradicionales de la economía, el trabajo, la seguridad, ¿no? Pero eso quiere decir que no es solamente por acción fortuita de la pandemia que la salud puede estar en agenda, sino que si se va a poner en la agenda pública, la salud tiene que ser mediante la intervención política, y creo que si estamos discutiendo hoy la posibilidad de integrar el sistema de salud es porque tuvimos una actora política muy trascendente que puso sobre la mesa de discusión la construcción de un sistema nacional integrado de salud, que es la vicepresidenta de la Nación, que ya en poquitos meses, en menos de 6 meses, planteó 3 veces la necesidad de integrar el sistema de salud argentino, planteando lo trágico de la fragmentación, que, como decía el compañero Gustavo recién, se vio de una manera mucho más cruda, de una manera mucho más cruel a lo largo de este año y pico de pandemia en la Argentina. Para poder empezar a plantear el problema de la fragmentación y la posible integración por la que bregamos del sistema de salud argentino, me parece que está bueno poder partir de lo que también acaba de plantear Gustavo, acerca de la concepción de la salud como un derecho. Y la verdad es que cuando nos ponemos a definir qué es la salud como un derecho, se vienen se puede volver una cosa medio difícil de asir, de abarcar, porque se nos vienen a la cabeza las definiciones de salud. Nosotros definimos salud como derecho, pero también tenemos muy presente, no sé, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, completo estado de bienestar físico, psíquico, social. Y es cierto que todos tenemos derecho a
el completo estado de bienestar. Pero es muy difícil plantear que si uno no está en completo estado de bienestar, reclamarle a alguien porque no está ejerciendo ese derecho, ¿no? O hay una definición de salud que a nosotros nos gusta más todavía que la de la Organización Mundial de la Salud, que es la definición de salud de un gran sanitarista argentino, Florial Ferrara, que planteaba que la salud es la capacidad de luchar individual y colectivamente para resolver los conflictos en la construcción de la felicidad. Es una definición que me parece mucho más hermosa, pero que aún así, cuando nosotros planteamos la salud como derecho, no estamos hablando estrictamente de eso. Cuando planteamos la salud como derecho, estamos planteando algo que podemos definir como acceso a la salud. Tenemos derecho al acceso a la salud. Y al hablar de acceso a la salud, no nos restringimos a la atención, a las prestaciones de atención, sino a todas las prácticas de promoción de la salud, prevención, que mejoran la calidad de vida en general de la población, que previenen la aparición de diferentes problemas de salud prevalentes y que tal vez tengan como consecuencia que baje la cantidad de prestaciones directamente en lo asistencial. Y que forman una parte fundamental también del derecho al acceso a la salud. Lo que nosotros vemos en este momento, ya habiendo definido que cuando nosotros pensamos en derecho a la salud o que la salud es un derecho universal, estamos diciendo que el acceso a la salud es un derecho universal, y en tanto derecho universal es una responsabilidad indelegable del Estado garantizarlo, y que el ejercicio de esa garantía del Estado tiene que no tener diferencias entre grupos poblacionales, y que no importa lo que gane una persona, qué tipo de cobertura tenga, ni dónde viva una persona, todos se tiene que garantizar el mismo derecho al acceso a la salud. Planteamos que la fragmentación es un gran generador, un gran productor de desigualdad en el ejercicio de este derecho. La fragmentación, que nosotros por lo general estamos acostumbrados a verla en esos tres grandes subsectores que se dividen por la fuente de financiamiento que tienen, que son el Estado, la seguridad social y el privado, pero que si nosotros nos ponemos a ver en detalle hacia adentro de cada uno de esos subsectores, vamos a ver que también lo que prima es la fragmentación. Si analizamos primero la fragmentación en Estado, seguridad social y privados, vamos a ver que una de las consecuencias que tiene la fragmentación es un desfasaje entre la población que cubre cada uno de esos subsectores y el porcentaje del gasto total en salud que le cabe a cada uno. Porque nosotros tenemos el sector de la seguridad social, que es
el que mayor proporción de la población que cubre aproximadamente un 50% de la población, capaz un poquito más, y dentro de ese sector de la seguridad social, el PAMI tal vez ocupa, tal vez no, seguro, ocupa una enormísima proporción de la población cubierta por el régimen de seguridad social. Y sin embargo, tenemos aparte del 50% de la seguridad social, hay un 35% más o menos, 36% que está cubierto exclusivamente por el Estado. Ustedes saben que la cobertura que proporciona el Estado en la Argentina es universal, es decir, que la totalidad de la población tiene garantizada la cobertura estatal, pero un 36% más o menos de la población tiene solamente la cobertura estatal. Y un 16% de la población tiene prepaga, pero de ese 16%, más o menos un 10% tiene la prepaga por derivación de sus aportes de obra social a una prepaga. Quiere decir que queda entre un 4 y un 5% de gente que paga voluntariamente una cuota de una prepaga. Ahora, si nos fijamos la distribución del gasto total en salud que tiene cada uno de esos subsectores, vemos que no se condice para nada con la proporción de la población que cubren. Lo que se ve, como ustedes se imaginan seguramente, y si no se imaginan es porque ya leyeron los datos, es que hay una concentración del gasto en salud en el subsector privado. Porque más o menos el 35% del gasto en salud se va al sector privado y el resto se distribuye entre más o menos el 28% en el Estado y el 27 y pico % en la seguridad social. Es todo un tema porque el subsector de la seguridad social es el que queda más desfavorecido en ese reparto del gasto total en salud. Porque es el que más cubre, el que más población cubre y el que menos proporción del gasto total en salud, que en Argentina del 9 y pico % del Producto Bruto Interno, le corresponde. Ya de ahí empezamos con un problema que marca la pauta de producción de desigualdad. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar hacia adentro de cada subsector, vamos a ver que el Estado, por ejemplo, en la distribución del gasto, la mayor parte de ese gasto en salud, en la inversión en salud que le toca al Estado, le cabe a las provincias, que es esperable que así suceda porque las provincias, cada una de las provincias tiene su propio sistema de salud y son las que tienen la mayor parte de los hospitales del país. Y no es pareja la distribución de provincia a provincia en el gasto de salud. Empezamos a ver que de acuerdo al lugar donde la gente viva, va a estar en un lugar que tiene una salud más rica o una salud más pobre, y por lo tanto, posiblemente, porque no solamente de plata vive el sistema de salud,
va a tener un acceso diferencial al sistema de salud. Eso en el Estado. Hacia dentro de la seguridad social sabemos también que hay obras sociales ricas y grandes, obras sociales grandes y no tan ricas, y obras sociales chicas y pobres. Y hacia adentro de la seguridad social tenemos un problema desde el último tercio de la década del 90, del siglo pasado, que se agudizó mucho más a partir del año 2000, que es que en el área de las obras sociales sindicales hay una competencia, se transformó en un mercado. Entonces, compiten las obras sociales por la masa de afiliados. Y desde el año 2000 se metió en ese juego el subsector privado. Las empresas de medicina prepaga se metieron también a competir por la masa de afiliados a las obras sociales. Que en realidad la competencia no es por la masa total de afiliados. La competencia es para captar los aportes de los sueldos más altos. Eso generó un fenómeno que se denomina descreme, que se llevó a los aportes de los sueldos más altos a el subsector privado y desfinanció a todo el subsector de la seguridad social, de las obras sociales sindicales, pero obviamente desfavoreció mucho más a los que ya venían siendo más vulnerables. De hecho, entre 1997 y 2003 desaparecieron del mapa 60 obras sociales. Obras sociales que se volvieron inviables y cuyos afiliados y afiliadas tuvieron que irse redistribuyendo en otras obras sociales, ya en este régimen de competencia entre obras sociales. Entonces vemos que hacia adentro del subsector estatal, hacia adentro del subsector de la seguridad social, también hay una profunda fragmentación y que esa fragmentación es productora de desigualdad en el ejercicio del derecho al acceso a la salud. Eso es una cosa que tenemos la responsabilidad de corregir. Hay otra fragmentación de la que se habla poco en general, porque casi siempre cuando pensamos en la fragmentación, pensamos en esto de los 3 subsectores, en la forma de financiamiento, en la desigualdad del financiamiento, en la desigualdad en las diferencias que hay, la fragmentación que hay en los modelos de atención, en los modelos de pago a prestadores y qué sé yo. Pero hay otro tipo de fragmentación que es muy complicado para el sistema de salud, que es la fragmentación de la información. La información sanitaria argentina está fragmentada, pero además de estar fragmentada, solo tenemos acceso a la información sanitaria que se produce desde el Estado en este momento. Si nosotros queremos tener, tal vez la excepción sea la pandemia, porque se fue homogeneizando el registro del epidemiológico en prácticamente los tres subsectores. Pero si nosotros queremos saber los motivos de internación de las personas, la frecuencia de los diferentes problemas de salud,
si queremos saber la existencia de infraestructura, datos de fuerza laboral, todo está disponible cuando lo produce el Estado. No tenemos acceso a lo que se produce, a la información que se produce o que existe, proveniente del subsector privado. Y cuando hablamos del subsector privado, no estamos hablando exclusivamente de los financiadores privados, de las empresas de medicina prepaga. Estamos hablando también de una parte que nos importa muchísimo, que son los efectores privados también, que son la gran masa de prestadores también del subsector de la seguridad social, incluyendo al PAMI. La información que se genera en las clínicas, en los sanatorios, en los policonsultorios, en los centros de diagnóstico privados, no forma parte de un sistema integrado de información. Y es la información sanitaria de por lo menos la mitad de la población del país. Cuando nosotros contamos con información sanitaria para tomar decisiones, la enorme mayoría de esa información proviene de lo que pasa con el 36% más o menos de la población que solamente tiene la cobertura estatal. Y con aquellas personas que tienen otro tipo de cobertura que, por ejemplo, por tener un accidente o por algún motivo de urgencia, atraviesa el subsector estatal. Que hay que utilizar circunstancialmente el subsector estatal. A lo largo de esta pandemia quedó demostrado que esa integración en términos de información es vital no solamente para tomar decisiones a largo plazo, no solamente para conocer mejor hacer un mejor diagnóstico de la situación de salud de la población argentina, sino para poder salvar vidas cotidianamente. Gracias a que se pudo ir integrando especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, en algo que le corresponde a la provincia, la información acerca de las camas disponibles, fue que pudimos evitar, y que antes a nivel nacional se pudo también unificar y centralizar la información acerca de respiradores, camas de terapia intensiva y todo, fue que se pudo evitar en Argentina escenas tremendas, trágicas, como vimos en otros países, donde la gente no tenía dónde internarse y se terminaba muriendo en la calle. Bueno, ustedes vivieron situaciones, esperemos que no se repitan, pero ustedes desde PAMI vivieron situaciones muy, muy dramáticas que por suerte terminaron siempre con la gente que necesitaba estar respirada con un respirador. Y eso es algo que se logró gracias a la posible integración en términos de información y de gestión de la información para la gestión que se dio en la pandemia y que antes de la pandemia era muy difícil de lograr y muchas veces no se lograba. De hecho, todos los inviernos se viven situaciones, todos los inviernos extra pandemia, se venían viviendo situaciones límite, justamente porque costaba mucho conseguir la internación de determinados pacientes respiratorios. Entonces, cuando nosotros planteamos la necesidad de integrar
el sistema de salud, estamos pensando, por un lado, en una articulación entre los tres subsectores, pero tal vez primero hacia adentro de cada subsector, para empezar a reducir los niveles de desigualdad en el acceso a la salud, para empezar a optimizar la utilización de los recursos disponibles en cada subsector, para mejorar el acceso a la salud del total de la población. Cuando nosotros hablamos de la integración hacia adentro de cada uno de esos subsectores, estamos pensando que integrado y todo el sistema de salud argentino tiene que pensarse no en términos de refundación, no en términos de romper todo lo que hay y construir algo completamente nuevo, sino pensarlo estratégicamente, entendiendo las características históricas que el sistema de salud argentino tiene. Y rescatando el espíritu solidario que caracteriza tanto al subsector estatal como al subsector de la seguridad social, y que es el que nos permite, y que es más compatible, ese espíritu solidario, con la concepción del acceso a la salud como un derecho universal. Entonces, esa integración no es excluyendo a ningún actor, sino viendo cómo los diferentes actores que ya existen en el sistema de salud argentino pueden articularse virtuosamente. Entre esos actores, el PAMI cumple un rol fundamental. Porque el PAMI es no solo la obra social más grande del país, sino la obra social más grande de toda América Latina. No hace falta que yo lo diga porque ustedes trabajan allí. Y no es solamente la obra social más grande del país, sino que es una obra social que efectivamente está en todo el país. Porque nosotros tenemos obras sociales muy grandes que son grandes porque tienen una gran población a cargo, pero están concentradas en algún territorio. No sé, por ejemplo, la segunda obra social más grande del país es el IOMA, que es tremendamente importante, pero se restringe a la provincia de Buenos Aires y tal vez a los agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires que viven en algún otro distrito o fronterizo con la provincia de Buenos Aires, sea la ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia limítrofe. Pero el PAMI está efectivamente en todas partes. Y el PAMI tiene una historia desde su constitución, desde las diferentes formas de abordar los problemas de jubilados y pensionados, desde su fundación, que es necesario poder escuchar y aprovechar para esta constitución de un sistema nacional integrado de salud. Junto al PAMI, sería interesantísimo pensar cómo se puede articular con otros actores muy importantes del subsector de la seguridad social, que son las obras sociales provinciales. Si el PAMI pudiese articular con las obras sociales provinciales, tendríamos a una enormísima proporción de la población cubierta.
y se podrían plantear muchas cosas en términos, por ejemplo, de compras y contrataciones, de una manera completamente diferente a la que se plantean hoy en día. Si pudiese darse una integración virtuosa entre el PAMI y las obras sociales provinciales que capaz comparten una relación muy fuerte con lo estatal, siendo parte del sistema de seguridad social. Ni que hablar si a esa integración se sumasen también las obras sociales sindicales. Se podría, en términos de compra, se podría fijar los precios directamente de las cosas que se compran. Sería una cosa de una enorme potencia. Y obviamente, además de esas cosas potenciales que serían interesantísimos, hay cosas que hay que aprovechar de lo que ya se empezó a hacer durante la pandemia, por ejemplo, en términos de integración de la información. Ahí en el chat, hace un ratito alguien ponía que no hay una historia clínica única. Es cierto que es sumamente complejo el tema de la historia clínica, especialmente en términos de protección de datos, pero poder avanzar hacia una historia clínica única, nacional, para todas las personas, implicaría claramente una mejoría y una reducción de la desigualdad en el acceso a la salud. Obviamente que eso es a nivel asistencial. Ahora, podemos pensar también una articulación en términos de actividades de promoción, actividades de prevención, que en este momento están casi todas a cargo del Estado, en las diferentes, con muy heterogénea capacidad de llegada, que sabemos que por ejemplo, el PAMI tiene y ha tenido históricamente muchas actividades de ese tipo que no solamente están buenas, no solamente sirven para que la gente esté, la afiliada, el afiliado, esté más contento, tenga vida social, sino que mejore su calidad de vida, sino que esas actividades de promoción y prevención tienen como consecuencia que disminuya la frecuencia de fracturas de cadera, que disminuya la frecuencia de accidentes cerebrovasculares, que disminuya la frecuencia de situaciones catastróficas que aumentan el costo en términos de pago de diferentes gastos que tiene que cubrir la obra social también. Económicamente también conviene fomentar la promoción, la prevención, y más todavía si se puede hacer de manera articulada hacia dentro del subsector de la seguridad social y articulando también el subsector de la seguridad social con el Estado. Creo que es pero muy interesante y muy prometedor el escenario que se nos abre. Creo que tenemos que empezar a debatir y discutir cómo se puede construir todo esto. Cuanto más amplio sea el debate, mejor. Tenemos que, y eso tal vez sea lo más difícil de todo, más allá de nuestra posición como
trabajadores de la salud, más allá de nuestra posición teórica, más allá de nuestra posición política, tenemos que pensar también nosotros cómo somos con respecto, cómo somos nosotros como usuarios del sistema de salud. Porque hablar en tercera persona es muy fácil, pero pensar en términos de recuperar el espíritu solidario del sistema de salud, pensar en las consecuencias que tuvo el descreme del que hablábamos hace un rato, en el desfinanciamiento de la parte solidaria del sistema de salud, especialmente el de la seguridad social, nos obliga a veces, muy posiblemente, a pensarnos a nosotros mismos como actores de ese descreme, como parte de quienes pensamos en algún momento, cuando se desregularon las obras sociales, que nos convenía derivar nuestros aportes a una empresa de medicina prepaga para nosotros tener un mejor acceso a la salud. Cuando nosotros pensamos en la integración del sistema de salud, en ningún momento calculamos en restringir ese acceso a la salud que ya muchas compañeras y compañeros tienen, derivando sus aportes al subsector de la medicina privada. Ahora, si nosotros logramos construir solidariamente un sistema nacional integrado de salud fuerte, con la rectoría que tiene que tener del Estado y con los pilares del Estado y de la seguridad social lo suficientemente fuertes, es probable que podamos repensar si vale la pena efectivamente continuar derivando nuestros aportes a la medicina privada, o si resulta no solamente más solidario, sino más conveniente también en algún momento derivar, volver a nuestros aportes a el sistema solidario de salud. Es algo que vamos a tener que pensar, porque forma parte de la realidad, y ahí nos volvemos nosotros no solamente actores políticos, gremiales y académicos del sistema de salud, sino con nuestras decisiones cotidianas también nos volvemos protagonistas de el futuro que puede tener el sistema de salud argentino. Acá dejo yo. Muchas gracias. ¿Seguís vos, Eduardo? Mira, Sí. me dijeron, antes que nada, me están diciendo que no los presenté. Leonel Tesler, ustedes corríjanme, pero él es el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, y Eduardo también está en la fundación y es secretario general de Políticas Sanitarias del PAMI. ¿Ese es el título? Sí, ambos médicos sanitaristas. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Bueno, ahora sí. Gracias. Bueno, excelente exposición, y desde ya quedamos más que agradecidos a los doctores Eduardo Pérez y Leonel Tesler por esta valiosa charla. Y nada, una cosa muy chiquita, pero como dijo el compañero Yasky, que venimos de un ajuste en el área de salud que redujo presupuesto y también quitó derechos. Después, a partir del año pasado, vino la pandemia que terminó de complicar todo y hace más difícil tener políticas a mediano plazo, pero también nos hizo ver como nunca la importancia de un sistema de salud que atienda las necesidades de la población. Y acá se me viene una cita aproximada de un sanitarista, Mario Testa, que decía que pensar en salud
es pensar en el poder. Y de eso se trata este debate. Los trabajadores de la salud en general y de PAMBIA específicamente tenemos mucho para aportar a un sistema sanitario en que la salud prevalezca sobre el negocio y que la salud se piense más en la salud que en la enfermedad. Repito, los trabajadores de PAMI tenemos el conocimiento técnico y la experiencia que sin duda será de gran utilidad y aporte en el diseño e implementación de políticas públicas de salud. Acá estamos dispuestos a hacer nuestro humilde aporte. Bueno, nuevamente gracias y pasamos, creo, no sé, algunas preguntas. Uy, se me casó el teléfono. Pasamos. Eduardo Pérez. Ajá. Pasamos a Eduardo Pérez, que va a completar la exposición. Gracias. Te estaba salteando. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, Eduardo, ya lo puedo resumir y pasamos directo a las preguntas. Bueno, no, primero en serio agradecerles a todos por estar ahí. La verdad es que gracias, Leo, también por la exposición. La verdad que es efectivamente una gran síntesis de cómo estamos y algunas posibilidades de por dónde queremos estar. Yo, de todas maneras, primero como compañero o como compañere de todos y de todas ustedes, y además por el lugar que ocupo en la actualidad, en primer lugar les quiero agradecer a todos los trabajadores de la salud por haber estado a la altura de las circunstancias en la pandemia que nos tocó vivir. Esto es fundamental, porque vamos a hablar ahora de esta agenda que está de nuevo en el frente político, esta agenda política que nos trae la integración del sistema de salud, pero la verdad es que hay dos factores centrales que hacen que se pueda estar en la agenda. El primero es la pandemia, porque nos puso en tensión esta circunstancia. Y el segundo es que hay un terreno fértil para poner en discusión este sistema. Y los responsables de que ese terreno sea fértil somos todos y todas nosotros. Son los trabajadores de la salud, son los académicos, son fundaciones como Soberanía Sanitaria, son las universidades, son todos esos actores sociales que desde hace muchísimos años vienen trabajando en el campo de la salud, los que permiten que podamos sentarnos hoy a discutir en un terreno fértil, del cual, digamos, tenemos que lamentar la pérdida de muchas vidas durante la pandemia, pero que nos otorga una oportunidad de cambio que realmente tenemos que aprovechar, que tenemos que profundizar con estas discusiones y en una construcción. Por eso, primero, el agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, a todos y cada uno de ustedes, porque efectivamente son responsables de que no hayamos vivido esto que relataba Leo antes, ¿no? De haber tenido circunstancias con muertos en la calle, con, digamos, personas sin cama, compartidos oxígenos, digamos, bueno, todas esas escenas que vivieron muchos otros países y que nosotros, habiendo aprendido de ellos, pudimos tomar algunas decisiones previamente. Entonces, primero, destacar eso. En segundo lugar, creo que por eso no debemos hablar de reforma del sistema de salud. Lo que tenemos que hablar es una construcción del sistema de salud. Ustedes saben que nuestro sistema actual puede ser casi interpretado como una cebolla. Es decir, no tenemos una ley nacional de salud, no tenemos orden en nuestro sistema de salud. Existen algunas leyes aisladas, algunas nacionales, otras provinciales, pero no tenemos una ley nacional de salud que ordene nuestro sistema. Entonces, desde que la salud es ministerio durante el gobierno del general Perón, del cual conmemoramos hoy un nuevo aniversario de su muerte, lamentablemente, desde ese momento hasta esta parte, la construcción del sistema de salud se fue dando por hechos aislados, en algunos casos, ¿sí? Y como resultado se fueron dando reformas, actos, instituciones, organismos, empresas, que lo que hacen es tener esta cebolla con distintas capas, 70 u 80 años de historia concreta de construcción, y que en la actualidad
Con la pandemia se ponen o se desnaturalizan algunas de estas capas. Entonces, eso es fundamental para entender la historia de nuestro sistema. Todos sabemos que este año se cumplen 50 años de la sanción, mejor dicho, del decreto ley durante la época de Onganía que funda el PAMI. Ahora, el PAMI es resultado de la lucha del movimiento obrero. En ese momento, de la CGT de los argentinos, el PAMI surge como una necesidad de los trabajadores que se jubilaban y que dejaban de estar y de aportar a la ley que se había sancionado el año anterior, la 18610 de obras sociales. Los jubilados comienzan a ver que no están cubiertos por esa ley. De esta manera es que comienza a presionarse desde el movimiento obrero, aquel gobierno de facto, para tener esa cobertura, y así surge el PAMI. Entonces, esa construcción a lo largo de la historia nos trae a este momento que efectivamente Cristina digamos, da este puntapié inicial o este puntapié de decir, che, pongámonos a pensar esto, pero no en términos de reforma, sino en términos de construcción. O sea, nosotros necesitamos construir un sistema integrado. Y cuando hablamos de sistema integrado, yo creo que hay es una opinión absolutamente personal, creo que hay algo que tiene que atravesar todo el sistema, que son 3 principios básicos, de los cuales Leo ya desarrolló varios. El primero es el derecho a la salud, o sea, la salud como derecho. Eso lo convierte en una cuestión universal para todos los habitantes del suelo argentino, ¿sí? Donde además el garante de eso es el Estado. Es decir, que la salud sea derecho tiene que ver con la universalidad y con la garantía de que el Estado regula lo que significa la salud. En segundo lugar, tenemos que efectivamente no hay política sanitaria sin política social y económica. Es imposible. La política sanitaria exclusiva no existe, porque la salud es un concepto amplio. La salud no es exclusivamente la ausencia de enfermedad, todos los que estamos aquí ya lo sabemos, y esa necesidad de ampliar el concepto de salud implica que la política sanitaria no puede estar aislada. Esto lo vimos durante la pandemia. La pandemia es una expresión de cómo un país que estuvo a la altura de las circunstancias se organizó para integrar a las patadas el sistema privado, el sistema público y el sistema de la seguridad social, pero al mismo tiempo brindar el ATP, brindar el congelamiento de tarifas, brindar el desarrollo de vacunas propias, importar lo que tuviese que ser importado, profundizar, o mejor dicho, desarrollar aún más un campo tan fértil como el que tenemos de los científicos argentinos, ciencia y técnica, y un país se ordenó para hacer frente a esta situación. Entonces, mejor ejemplo que ese, de cómo una política sanitaria no puede estar aislada de una política social y económica, creo que por lo menos en el corto plazo no vamos a encontrar. Y en tercer lugar, es recuperar la solidaridad. Es decir, la solidaridad no como caridad, la solidaridad como sinónimo de reparto. Y sin duda, solidaridad, reparto, implica inevitablemente, un concepto de justicia. Para nosotros, peronistas, concepto de justicia social. Pero en forma más filosófica, justicia es darle a quien más necesita, más, en su justa medida, donde todos aportamos. Ese es el principio fundamental de la solidaridad de las obras sociales y del sistema de reparto que, a mi entender, tendría que atravesar y sería por donde debería avanzar un sistema integrado de salud en la generalidad nacional. Al mismo tiempo, y volviéndonos un poquito más específicos, un principio que no podemos dejar de lado es el de la territorialidad. Es decir, un sistema integrado no significa que tengamos un sistema único. Significa que tenemos que respetar las características epidemiológicas, culturales, políticas de las regiones de nuestro país, que es muy extenso,
muy extenso y muy heterogéneo en sus realidades, y por tanto, un sistema integrado de salud tiene que trabajar con esa heterogeneidad para contemplar esas diferencias. Entonces, ¿cómo lo integramos? Ahí es donde tenemos que poner ladrillos en una pared para llegar o para intentar construir, ¿sí?, este sistema integrado. Podemos abordarlo de distintas formas. Puede ser a través de la integración de un modelo de atención, o sea, el modelo de atención que nosotros tenemos en la actualidad es un modelo que tiende a la hiperespecialización, a la inversión de muchísimo dinero en tecnología, y apuntar más hacia el tratamiento en vez que a la prevención o la promoción de la salud. Ese es nuestro modelo actual. Tendríamos que poner en discusión si queremos abordar la salud desde ese punto o si queremos poner el eje en la promoción de la salud, la prevención de la salud, distintas políticas transversales, como pueden ser las políticas de género, como pueden ser las políticas de maternidad e infancia, como pueden ser infinita cantidad de políticas transversales que se apartan de esa hegemonía vinculada a la tecnología, a la hipertecnología, muchas veces injustificada, que prima en nuestro modelo actual. Eso es el modelo de atención. El modelo de financiamiento. Tenemos que tener un sistema como el de la seguridad social, con aportes y contribuciones de los trabajadores y de la patronal para sostener el sistema. Sin duda, yo creo que sí. El sistema de obras sociales es el sistema que debería sostener el sistema de seguridad social en su totalidad y el de cobertura de salud en especial. Pero al mismo tiempo, tiene que dialogar más cercanamente, especialmente con el sistema público. Porque el sistema público no significa que son las personas que no tienen cobertura, van al público, como caen en la escuela pública. Eso no es así. El sistema público brinda cobertura. Eso no quiere decir que no tengamos que ponernos a pensar qué calidad, o sea, qué desfinanciamiento a lo largo de los años ha tenido el sistema público y por lo tanto las consecuencias en la actualidad que tiene. A pesar de ello, ha estado a la altura e incluso superado las necesidades de una circunstancia tan negativa como la pandemia, ¿sí? Pero ese sistema público brinda cobertura a un gran porcentaje de la población junto con las obras sociales. Esos dos sistemas tienen que dialogar. Y ahí, creo yo, y vale la pena mencionar, no es solamente una cuestión de dinero. O sea, no, cuando hablamos de integración del sistema no tiene que ver exclusivamente con cómo financiamos las cosas, sino que también, y a veces es difícil y políticamente incorrecto hablar de gasto, ¿sí?, o hablar de recursos, especialmente cuando hablamos de derechos como el de la salud. Sin embargo, hablar de recursos también es un elemento para hablar de soberanía y de soberanía sanitaria, porque son justamente los recursos escasos los que después terminan extorsionando a financiadores o a obras sociales como el PAMI o como cualquier otra de las obras sociales que, por ejemplo, gracias al descreme que antes mencionaba Leo, perdieron a sus efectores propios y los hizo depender exclusivamente de efectores privados que terminan siendo quien ponen los precios. Mismo ejemplo para la industria farmacéutica y el precio de los medicamentos, especialmente los de alto precio. Y de esta manera hay una discusión muy importante que yo creo que hay que instalar y que hay que desarrollar, y que las obras sociales abordan, y lo abordan junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, que tiene que ver con la evaluación de las tecnologías médicas. Es decir, necesitamos que el sistema ordene en qué quiere gastar la plata, unido a lo que antes mencionaba, del modelo de atención de la salud y su modelo de financiamiento. Esto creo que es un tema central para hablar de un sistema integrado. Creo que tiene que ver justamente con un problema que todo el movimiento obrero y con las obras sociales que tiene asociadas vienen enfrentando desde hace años, ¿sí? El problema de la discapacidad y el problema de los medicamentos de alto precio son problemas que las obras sociales
vienen desde hace años intentando surfear, por usar un verbo más o menos adecuado. Entonces, dicho esto, creo que sintetizo un poco lo que me parece tiene que ver con el sistema integrado de salud, con cuáles son sus desafíos. De nuevo, siempre recordemos estos 3 principios que tienen que ser fundacionales: la salud como derecho, no hay política sanitaria aislada de una política social y económica, y la revalorización del concepto de solidaridad, de reparto y de justicia al momento de hablar de salud. Después, la cantidad de ladrillos que podemos poner en esa pared vinculados a cómo lo integramos, si es a través de la compra conjunta de medicamentos, si es a través del pago por prestación, el pago por cápita, si tiene que ver con el diálogo entre los sistemas públicos, o como decía antes Leonel, especialmente para los adultos mayores, en cualquier provincia de la Argentina, si el PAMI dialogara integradamente con las obras sociales provinciales, casi el 100% de las personas, de los adultos mayores, estaría con una cobertura. Entonces, las oportunidades son múltiples, son muchas. Creo que este tipo de charlas sirve justamente para definir cuáles son, y pensemos de nuevo en una construcción y no en una reforma, porque no va a ser una reforma única que queremos alcanzar. El desafío está en construir este sistema a través de estos ladrillos que tenemos que encontrar entre los trabajadores, entre la ciudadanía, ¿sí?, entre los dirigentes, entre las administraciones. En ese lugar, sin duda, tenemos que poner la construcción de un sistema integrado y, bueno, sin duda alguna, ponerle mucha fuerza, muchas ganas, porque es un momento histórico y tenemos que aprovecharlo desde todos los sectores. Así que muchas gracias por estos minutos y abrimos las preguntas, si les parece. Dale, gracias, Eduardo. Bueno, damos por iniciada la parte de las preguntas. Váyanlas escribiendo en el chat y nosotros las vamos leyendo. Por favor, los que no tengan el nombre y apellido, pónganlo. Siempre hay algún Samsung dando vuelta. La primera que tengo anotada es de Hernán Corredora, que es nuestro secretario gremial, y pregunta si este proyecto de un nuevo sistema integrado de salud, ¿en qué modificaría el estatus laboral de los trabajadores y las trabajadoras de PAMI? Si se puede saber. La verdad, perdón que me meta yo en esto, ¿no? Pero no tiene por qué modificar el estatus laboral de ningún trabajador ni trabajadora. Me parece que algo que es muy importante para pensar un proyecto de integración del sistema de salud, y que por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos al discutir, al planificar, y lo menos prepotentes posible, es que todas las medidas que se tomen hacia la integración del sistema de salud tienen que mejorar el acceso de la población a la salud y no tienen que perjudicar a ningún trabajador. No tienen que perjudicar ni a la población en tanto sujetos de derecho a la salud, ni tampoco a ninguno de los trabajadores y trabajadoras que están haciendo funcionar el sistema de salud, incluido toda la gente que trabaja en PAMI. Me parece que hay algo que Eduardo mencionaba al pasar recién, que es que vamos a tener que repensar en esa articulación muy, muy grande, en esa articulación del tendiente de integración del sistema de salud,
¿cuál sería la función del subsector estatal si nosotros tendemos en algún momento a tener no solamente un pleno empleo, sino que toda la gente que esté empleada esté trabajando registradamente? Creo que dentro de esta política, de esto que decía Edu hace un rato, parafraseando a Carrillo, que no hay política sanitaria sin política social, sin política económica, incluye que luchemos todos por la estabilidad laboral, no solamente de los compañeros y compañeras de PAMI, sino de toda la masa de trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que hoy en día tienen un 40% trabajando en negro. Entonces, me parece que nadie está pensando en vulnerar la estabilidad laboral del trabajador de PAMI, sino que estamos pensando, incluyendo en toda posible articulación de integración del sistema de salud, la mejoría general de las condiciones laborales, primero de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y secundariamente también, porque sabemos que va a mejorar el acceso a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Bien, bueno, ahí quedó contestada. A mí me van llegando algunas a mí por el chat, que no. Bueno, ahí en el chat general José pone, recordemos en PAMI trabajan cientos de compañeras y compañeros rescatados de la mega estafa que fueron las AFJP. Bueno, eso tiene mucho que ver con todo esto. Algunas que me van llegando a mí. Tengo, ¿qué rol tiene la integración en cuanto a la información? Me preguntan. Y después me preguntan cómo sería el financiamiento del sistema. En general, creo que igual ya medio que fueron contando. Perdón, una cosa porque me parece, y está bueno, así que voy a desmitificar un poco. No hay un proyecto, hay un norte. Está bien. O sea, no hay un proyecto que explicar, ni que consensuar. Es un proyecto de construcción colectiva. Y el proyecto de construcción colectiva se desencadena cuando vimos en lo que sucedió durante la pandemia, que efectivamente, sin estar el Estado como garante de la salud de toda la población, esto podría haber sido una tragedia. Entonces, digo, esta característica de que el sistema de salud argentino está fragmentado, segmentado y es inequitativo, es cierta. Digamos, es una descripción académica que tiene muchísimos años y que efectivamente se comprueba en la realidad. Ahora, la contrapartida de eso es, aún en esa situación, el sistema le dio respuesta a toda la población, porque el Estado estuvo presente y reguló, y es una oportunidad de que esos tres sistemas que están separados de facto, porque además, digamos, no solamente están los sistemas separados de facto, sino que además los sistemas nacionales, el sistema nacional con el sistema provincial, con el sistema municipal, digo, con las mutuales, digo, hay una cosa, cualquiera de nosotros entiende que no se hablan los sistemas. Entonces, digo, no es un proyecto a explicar, es una construcción colectiva que tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo hacemos que dialoguen las instituciones, los financiadores, los prestadores, el Estado, ¿sí? Para garantizar una atención, digo médica, pero podríamos decir una atención o un cuidado de la salud, para garantizar un cuidado de la salud de la población de manera equitativa, de manera oportuna, de manera adecuada, y a cada uno con las necesidades que tenga. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Perfecto. Está buena la última aclaración que hizo Eduardo,
en función de que, digamos, cómo se genera esto, ¿no? A partir de la pandemia y el Estado como articulador de todos los sistemas para poder dar respuesta a algo muy fuerte. Ahora, pasado esto y cuando se quiere profundizar la discusión de decir la necesidad de la integración de los subsistemas, hay un ataque muy fuerte, y digo, de los cuales también los trabajadores de la salud y en especial del PAMI, digamos, nos hacemos eco de decir qué va a pasar con PAMI, qué pasa con mi trabajo, qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque se instala esto como una reforma, lo que Eduardo acaba de decir, ¿no? Cuando en realidad lo que se está hablando es un objetivo, un norte que tenemos que alcanzar para optimizar el sistema de salud que hoy en realidad está fragmentado. Entonces, me parece, quería remarcar este concepto porque es muy importante para nosotros como trabajadores y para todos poder aclararlo, ¿no? No está puesto en términos de reforma. Nada más. Y una cosa te sumo, Gustavo, digo, porque me parece que este es el eje de es el eje de la discusión y es como el punto de partida. El punto de partida además tiene que ver con que todos entendamos que la discusión es una discusión política. O sea, no es una discusión técnica, es una discusión meramente política, profundamente política, que además se va a llevar a cabo a través de la política. Porque, digamos, no tiene que ver con cuestiones de si ponemos la plata acá, o si se la dan a las obras sociales, o si se la dan a la prepaga, si se la... Digo, eso es la cuestión concreta. Ahora lo que estamos discutiendo es política profunda de transformación para garantizarle la salud a la gente. ¿Sí? Y el problema que tenemos de integración es un problema 100% político y para nada técnico. Para nada técnico, digo, técnico también, pero no es el eje central. No nos perdamos en eso, porque si perdemos si perdemos el norte y nos ponemos a pensar de que en realidad el eje está puesto en cómo se distribuye la plata, o cómo se va a distribuir la plata, perdemos una parte muy importante de la discusión. ¿Sí? No es solo económica, tiene que ver con, ahí estaba leyendo algunos comentarios, tiene que ver con el respeto de lo regional, con el respeto de los perfiles epidemiológicos. Digo, hay un ejemplo lindo, digo, para quienes les guste la epidemiología y la salud. Ustedes saben que esta pandemia lo que hizo fue traer conceptos que tienen más de 100 años. O sea, la forma de abordar la pandemia al principio, cuando arrancó, fue la misma en 1871 con la fiebre amarilla acá en Argentina, o con la gripe española, o con cualquiera de las grandes epidemias que hubo en la historia. Fue la misma, que fue, che, nos quedamos todos en casa. Y de hecho tratamos de hacer el diagnóstico lo más rápido posible para que esa persona no contagie más. Digo, eso fue como hace 500 años del Renacimiento que venimos en la misma sintonía. Ahora, gracias a distintas escuelas, la escuela brasileña, la epidemiología comunitaria, comenzamos, y eso en la provincia de Buenos Aires hay muy buenos ejemplos, se hicieron, digamos, estrategias no solo individuales, sino colectivas, como la que se hizo en algunos barrios populares, como la que se hizo en algunos asentamientos, que lo que hicieron fue considerar la característica del colectivo, no del individuo. Hacer y profundizar en estas discusiones es la base de la integración del sistema. ¿Qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar lo individual, vamos a priorizar lo colectivo, todas estas cosas que yo tengo más preguntas que respuestas, les aseguro. Por eso estamos acá. Pero de eso se trata, poder integrar el sistema. Me parece que esto que hablaba Edu recién, y diciendo que la cuestión es básicamente política, tiene mucho que ver con algo que mencionaba Gustavo antes, que es que cuando estamos discutiendo esto, estamos discutiendo de poder. Y ahí veía en el chat se preguntaba si tiene que ver con una decisión política. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de poder, hablamos de una construcción colectiva permanente.
Hablamos de que, y de eso ustedes escucharon hace un rato largo que de repente alguien que tenía el micrófono abierto dijo, escuché esto 100.000 veces. Me quedó rebotando eso, porque seguramente es cierto que escucharon esto 100.000 veces. Ahora, lo que nosotros venimos a decir no es, no, está bien, lo escuchaste 100.000 veces, pero esta vez lo vamos a hacer. Porque la verdad es que ni Edu, ni yo, ni el resto de nuestros compañeros somos los que solamente vamos a hacer posible la transformación del sistema de salud en Argentina. Lo que necesitamos es construir poder para lograr la transformación del sistema de salud en Argentina. Y esa construcción involucra la militancia partidaria, involucra fundamentalmente la militancia gremial, porque necesitamos que esta discusión no sea solamente una discusión teórica, una discusión de café, sino que se transforme verdaderamente una discusión acerca de lo que vamos a hacer. La invitación es a que construyamos poder juntos, ¿no? Y ahí estaba leyendo acerca de las casas de estudios, de la formación de profesionales, de cuestionar más adelante se hablaba de las hegemonías médicas. Eso son también parte de los problemas. Y las universidades son lugares donde se hace política, donde tenemos la responsabilidad. Si nosotros somos profesionales, tenemos nuestro lugar donde estudiamos y qué sé yo, es un lugar donde también tenemos que construir poder. En cada lugar donde se pueda discutir, donde haya un sitio donde sepamos que puede aportar a la construcción de un sistema nacional integrado de salud, ahí tenemos que estar dando la discusión, tenemos que estar pensando, tenemos que estar desnaturalizando, deconstruyendo los estereotipos que se vienen reproduciendo todo el tiempo, para ver cuál es el problema y de qué manera lo podemos empezar a solucionar. Pero no es esperando que lo haga alguien. Es discutiendo con los compañeros, armando con los compañeros y empezando a tomar nosotros las riendas del proceso. Obviamente con organización, con conducción, pero es algo que si no es colectivo no va a poder ser. Bueno, acá tengo una pregunta de Sebastián Rodríguez Lemoine, que pregunta cómo se puede lograr esto evitando la judicialización a la que recurren habitualmente los poderes hegemónicos cuando se intenta realizar una distribución equitativa de los recursos económicos. Sí. A ver, a los delincuentes en la cárcel. Digo, si vamos por la generalidad, uno podría decir que en algunos casos los recursos judiciales han ayudado a algunas personas a acceder a recursos que quizás de otra manera no lo hubieran podido tener. Entonces, si nosotros organizamos, digamos, especialmente esto viene de la mano de los medicamentos de alto precio. Probablemente un altísimo porcentaje de las judicializaciones vienen por medicamentos. Y ahí yo creo que en realidad el problema no es de plata ni de cobertura, sino que tiene que ver con la indicación médica.
O sea, el problema es quién tiene la lapicera. Porque hace poco había salido alguien de la medicina privada a decir que en ningún lugar del mundo, en la medicina privada o las prepagas, o el sector privado, digamos, enfrentaba los medicamentos de alto precio. Lo cual es cierto, porque efectivamente no hay forma de financiar esos golpes y ustedes desde el movimiento obrero lo tienen muy claro. Es cierto, entonces el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, yo me hago cargo, pero quiero la lapicera también. O sea, yo quiero decir que alguien necesita un medicamento que pone en jaque la sustentabilidad del sistema. Y no es que lo quiero decir como una forma de barrera, sino que el Estado no puede financiar lo que a un médico en una clínica o en un sanatorio o en un hospital se le ocurre indicar. Eso es bastante claro. Digo, después, digamos, la judicialización como recurso casi de asociación ilícita, bueno, es algo que tenemos que afrontar, digamos, trabajar con el Poder Judicial para poder brindar también las herramientas, ¿no?, a secretarios de juzgados, a jueces, para dictar las medidas adecuadas. Digamos. Cuando uno explora un poco más, si bien a nosotros nos da muchísima bronca estas situaciones, cuando uno explora, muchas veces desde los juzgados lo que te dicen es: yo no tengo las herramientas para decir que esto no corresponde. Lo cual es bastante cierto en algunos casos. Es decir, yo no tengo el juez respetando los derechos individuales de las personas, como es el sistema judicial argentino, que vela por lo individual siempre, por los derechos individuales. Digamos, el juez no tiene recursos para decir, bueno, no, esto no corresponde. No corresponde porque su eficacia no está comprobada, porque el beneficio no es el adecuado, por las razones que después todo lo que nos dedicamos a esto podemos encontrar. Entonces, digo, por supuesto hay que encararlo del trabajo con el Poder Judicial, hay que regular sin duda la indicación médica de los medicamentos de alto precio, no cabe duda de eso. Y bueno, y el resto, lo que sea asociación ilícita, romperlo. ¿Qué va a hacer? Muy bien, clarísimo. Acá me pregunta Leandro D'Agostino de Trevelin Chubut, nos pregunta si la integración implicaría la desaparición de las obras sociales sindicales, de las prepagas y de las obras sociales provinciales, o es crear un canal de diálogo entre los distintos actores que forman el sistema de salud. La propuesta nuestra es que no desaparezca nada. Que sigan existiendo las obras sociales sindicales, que son muy importantes, que sigan existiendo las obras sociales nacionales, y nadie tiene pensado prohibir que existan las empresas de medicina prepaga. Ahora, tenemos que generar, aparte de los puentes de diálogo, los mecanismos que nos permitan un acceso equitativo a la salud. No puede ser que vos llamás, perdón que de un ejemplo que es súper asistencialista, vos llamás para pedir un turno a un médico y te preguntan qué cobertura tenés. Y si tenés una obra social sindical, tenés que esperar 5 meses para el turno, y si tenés determinada cobertura de prepaga, hay turno para mañana a la tarde. Eso no puede pasar. Y no puede pasar tampoco que si uno vive en una ciudad de menos de 30.000 habitantes, tenga que viajar 700 kilómetros para poder acceder a una práctica diagnóstica o para atenderse con un especialista o lo que sea. Son cosas que tenemos que sabemos que existen como problemas y que en un proceso de integración tenemos que saber que hay que solucionarlos.
Bien. A ver, voy leyendo alguna más. Liliana de Cava me pregunta, ¿cuál sería la política de cuidados y qué abarcaría en el caso de PAMI? No sé si se entiende. A ver, el concepto de cuidado, en primer lugar, trae asociado algo de la longitudinalidad en el cuidado, ¿sí? Y cuidado significa no solamente asistencia médica, sino el abordaje de todas otras facetas. Y específicamente lo que tiene que ver con la salud, promoción, prevención, tratamiento de enfermedades oportuno, adecuado, y después la posibilidad de rehabilitar a aquellas personas que tengan enfermedades graves. Entonces, el concepto de cuidado contiene todas estas características y al mismo tiempo, la planificación o el diseño de un sistema de salud que las aborde. O sea, si uno quiere hablar de cuidado, por ejemplo, no puede hablar exclusivamente de un hospital, porque un hospital no sirve para hacer un cuidado longitudinal. Un hospital sirve para tratar enfermedades agudas y después tener ciertos servicios de complejidad que le permiten a las personas mejorar, sanar o lo que sea. Ahora, si uno habla de cuidado, es inevitable hablar de redes, hablar de centros de salud, hablar de centros de jubilados, hablar de escuelas y de todas las instituciones que forman nuestra red de cuidados, ¿sí? Y especialmente la de los adultos mayores, que bueno, tiene sus características muy, muy particulares que son fundamentales. Entonces, cuando uno piensa la salud y piensa el cuidado, piensa en todas estas cosas de manera integrada, ¿sí? Por eso cuidado no es solamente cuidado hospitalario, ni exclusivamente vacunas o tratamiento para el cáncer, sino que tiene que ver con mejorar la satisfacción de las personas, ayudarlos en cómo transitan sus enfermedades, sus factores de riesgo. Nada, tiene mucho que ver con abordar un montón de esos aspectos que bueno, que en el caso del PAMI están contemplados en mayor o en menor medida. Alguien puso por ahí en el chat cómo las políticas van variando según la administración y según la gestión que tome. Eso es casi una constante en todas nuestras instituciones públicas. Así que bueno, cuando hablamos de cuidado, hablamos de eso. Bien. Acá Claudio me pregunta, ¿vamos hacia un sistema de pago por prestación o está pensado para que sea un sistema de pago capitado? Yo creo que tiene que ser un sistema mixto. Va a tener que ser inevitablemente un sistema mixto. O sea, porque además el sistema, a ver, hablar de, cuando uno habla de sistemas capitados o habla de sistemas por prestación, lo que habla es de la manera en la que uno paga la prestación. Ahora, si nosotros, tenemos modelos de cuidado, por ejemplo, ¿no? Porque la diferencia central entre un modelo y otro es cómo uno divide, el riesgo cuando uno habla de economía, porque efectivamente, como somos una obra social, la cuestión económica tiene mucha importancia. Entonces, ¿cómo hacemos para dividir el riesgo en un sistema, en un modelo que es capitado y que por lo tanto tiende a la subprestación, y un modelo que, si lo ponemos prestacional, tiende a la sobreprestación y tiende a la medicalización excesiva? Entonces vos quizás vas porque te duele la rodilla y terminás con una tomografía computada de cerebro. Entonces, bueno, ¿dónde está el equilibrio de esas dos cosas? Hay que empezar hay que trabajar profundamente en el modelo de atención. O sea, hay que trabajar efectivamente que cuando a uno le duele la rodilla, vea a su médico clínico que evalúa, en el caso de los adultos mayores, si tiene artrosis, si no tiene artrosis, si es necesario derivarlo a un traumatólogo o no, si eventualmente, un montón de estos procesos que en la actualidad,
cuando uno habla con los pacientes, aparte yo fui médico de cabecera de PAMI hace ya varios años, así que tengo las dos experiencias del mostrador. Digamos, en la actualidad muchos de los adultos mayores piensan en su dolor de rodilla o de columna y automáticamente se les aparece el traumatólogo. Digo que es el peor tipo para hacer un cuidado longitudinal, porque no está entrenado para eso, no porque sea malo, es porque no está entrenado para eso, porque la traumatología no está entrenada para cuidar los dolores de los adultos mayores. Entonces, yo creo que sin duda no se trata de un modelo de pago de otro, creo que tenemos que darle una vuelta de tuerca más. Sin duda va a tener que ser un sistema mixto, porque efectivamente las prestaciones de más alto costo o de menor frecuencia deben ser por prestación. Las otras más frecuentes, no sé si por cápita, pero sí con salarios de profesionales o de equipos que sostengan equipos básicos de salud, con salarios dignos. Digo, eso creo que es, hay que pensarlo para cada una de las circunstancias, cada uno de los lugares, o de las instituciones, o de las regiones, en la medida de que esté garantizado, que esté garantizada, como decíamos antes, ¿no?, la equidad en las prestaciones, de que esté garantizado el derecho a salud y que no estemos, digamos, o sea, que continuemos fragmentando el sistema cada vez más. Creo que va más allá de qué sistema, si es capitado o si es prestacional, llevemos adelante. Y después empezar a pensar también en medir indicadores de salud de la población a cargo para definir la retribución que van a tener los profesionales que estén atendiendo a esa población, capaz puede llegar a ser interesante. Hay un tema con las prestaciones, que es que dar muchas prestaciones, al margen del costo que tienen, no significa que estemos atendiendo más ni mejor. Hay se cita a Carlos Matus, reiteradas veces Robert lo cita muy seguido, en una referencia que hace a la eficiencia de los hospitales, ¿no? Que dice, está la idea de que un hospital es más eficiente o es mejor si tiene muchas prestaciones. Dice, es lo mismo que pensar que un ejército que dispara muchas balas es mejor. Y la verdad es que los ejércitos que son mejores son los que ganan las batallas, no los que disparan más balas. Un sistema de salud es mejor si la población está mejor. Si nosotros logramos que nuestra población a cargo tenga una mejor calidad de vida, tenga controlada su presión arterial, tenga controlada su glucemia, que no se fracture la cadera, cosas que son medibles y que sabemos que son los principales problemas de salud de nuestra población, nos permiten capaz evaluar en qué medida hay que retribuir o no a los profesionales que tienen a cargo esa población, más que cuántas prestaciones se haya hecho posiblemente. Tal vez sea interesante pensar en lógicas que vayan más allá, como decía Eduardo, de, bueno, es capitado, es por prestación. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a ir ya cerrando. Desde ya les agradecemos muchísimo su presencia. Creemos que este tipo de charlas a las trabajadoras y los trabajadores nos dan muchas herramientas para seguir defendiendo al PAMI, a nuestro puesto de trabajo y
Nada, bueno, desde ya muchísimas gracias Eduardo, Leo, por la presencia. Gustavo, no sé si querés decir algo más. Ya vamos cerrando. Sí, agradecer a todas y a todos los que participaron, especialmente a Eduardo Pérez y Leonel Tesler por la exposición, por la magnitud de la exposición, el haber respondido a las inquietudes que todos estos temas generan en términos de trabajadores de la salud, en términos de organización de la salud como es el PAMI, y me imagino que en los otros sistemas también. Yo decir que el compromiso de este gremio es aportar para la discusión, como por ahí lo dijo Eduardo Terraño. Los trabajadores tenemos un conocimiento acumulado en el PAMI por la especificidad que implica el PAMI para poder brindarlo, y que eso está, y ese es también nuestro norte en ese sentido. Y dejar un mensajito muy cortito, porque algún autor decía que la historia se nutre de transformadores, ¿no? De transformadores, ya sea en acción o con su pensamiento. Y la verdad que hoy conmemoramos el fallecimiento de un gran transformador, tanto de la acción y del pensamiento. Me estoy refiriendo a Juan Domingo Perón, que fue un gran transformador en términos sociales, económicos y también de la salud en este país. Él y su compañera, doña Eva Duarte. Así que, con el recuerdo de estos transformadores y con esta charla y el compromiso de seguir, de ser partícipes en la discusión que se dé respecto del sistema de salud y en especial de nuestros adultos mayores y del mundo del trabajo, los saludo a todos, les agradezco la participación y seguramente va a haber otras charlas de este tenor, porque este obviamente no se agota con este encuentro. Así que muchas gracias a todos y buena vida. Gracias a todos, gracias Eduardo, gracias Leo. Gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Un grito de corazón viva.